Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias al Señor en esta mañana que nos permita un día más, queridos hermanos, traer una palabra de vida para nuestra vida. Una palabra, hermano, que nos ayude a crecer siempre, a madurar, que siempre nos ayude siempre, hermano, a crecer en este precioso camino y entender cuál es la perfecta, agradable, la buena, perfecta y agradable voluntad de nuestro Dios. Qué rico es poder entender los propósitos divinos cada mañana y recibir una palabra de vida hacia nuestra vida y pedirle a nuestro Padre Celestial que siempre envíe una palabra de bendición sobre nosotros, que siempre nuestro Dios envíe una palabra de salvación, porque la palabra tiene que ayudarnos, la palabra es para salvarnos, la palabra de Dios es para ministrar nuestra vida y para direccionar siempre, siempre, siempre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, siempre ser direccionado en los propósitos divinos de nuestro Dios. Siempre. Y eso tenemos que pensar siempre, cada mañana, cada instante, cada momento, decirle: Señor, gracias por tu palabra. Dile gracias siempre, Dios, por tu palabra. Dile gracias, Señor, por tu espíritu, gracias, Señor, por tu paciencia, gracias, Dios, por tu bondad, gracias, Dios, por tu fidelidad. Siempre tengamos un motivo para darle la gracia a Dios. Siempre tengamos un motivo para glorificar el nombre de nuestro Dios. Siempre, queridos hermanos, no olvidarnos que siempre la gratitud es algo que a Dios le agrada. El hombre ha sido ingrato, ha sido siempre ingrato con el Padre. Siempre ha sido ingrato, hermano, al no ser agradecido, al no cumplir sus promesas. Pero nuestro Dios es bueno, nuestro Dios es paciente, nuestro Dios, hermano, siempre quiere vernos en una manera bien fortalecidos. Estamos en un tiempo pidiéndole al Señor en esta mañana una palabra de bendición, una palabra de salvación, porque es una palabra de salvación la que Dios nos envía, una palabra que nos ayuda, ya sea a caminar, a confiar, a esperar, ya sea una palabra que nos siempre ministra nuestro corazón al bendito Espíritu Santo, y aprendamos a esperar, aprendamos a confiar, aprendamos a depender de nuestro Señor, a entender cuáles son sus planes, a entender cuáles son sus propósitos en nuestra vida cada mañana, desde del momento que nos levantamos hasta el momento que nos acostamos. Siempre tengamos presente que nuestro Dios está detrás de todas estas cosas. Yo quiero hablarles algo que el Señor puso en mi corazón, esta necesidad, una necesidad grande, queridos hermanos, de siempre. Estamos viviendo tiempos donde el hombre ha desechado o sigue desechando la manera como Dios hace las cosas, la manera como Dios habla, la manera como Dios se conduce en este tiempo. El hombre cada día desecha los propósitos divinos porque vive, hermano, no teniendo el deseo de crecer, no teniendo el deseo de madurar. La salvación es llegar a madurar para que alcancemos la estatura del varón perfecto, para que crezcamos a imagen y a semejanza de nuestro Dios, para que seamos transformados. La salvación, hermano, desafortunadamente el diablo está usando a muchas personas famosas, teólogos, mucha gente que está en una televisión, que le han dado mucha popularidad. La gente se ha ido tras de ellos, pero la verdad no fue depositada en 2 o 3 hombres. La verdad la tiene el bendito Espíritu Santo. Todo aquel que tenga Espíritu Santo es portador de la verdad. Dios no se lo dio a la gente estudiosa, como en el caso de Pablo. Era un hombre estudioso, pero no tenía Espíritu Santo. Vemos el caso de Pedro. No era estudioso, pero tenía el Espíritu Santo. Y cuando lo oían hablar, la gente se convertía. Pablo tuvo que demostrar que el Espíritu de Dios estaba en él, el Espíritu de Cristo estaba en él. Él tuvo que demostrarlo.
Pedro, aunque no tenía esa preparación que tenía, él no tenía que demostrar que Jesús, que el Espíritu Santo estaba sobre ellos, hablaba con ellos porque ellos conocían al Señor. Hay una gran diferencia. Por eso la misma Escritura nos enseña, hermano, que esta salvación es que Dios nos ha dado. No puede tener fundamento. No puede tener fundamento en la sabiduría humana. La salvación no puede tener fundamento en la sabiduría humana. Dice en 1 Corintios 2, versículo 1, bendito Espíritu Santo, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni sabiduría, o dice de excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, de mucho temor y temblor. Dice Pablo, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No esté fundada en la sabiduría de los hombres. Esta palabra fue la que el Señor me dio esta mañana, sino en el poder de Dios. Mire, estamos viviendo tiempos, dice hermano aquí, sino que el hombre hable y hable, está tratando de demostrar que Dios está con él, está tratando de demostrar, hermano, de que Dios habla a través de ellos. No, nosotros tenemos que demostrar que Dios habla a través, que Dios también te habla a ti. No tenemos que demostrar que Dios te habla como el caso de Elí, cuando el caso de Samuel, cuando creyó Samuel que era Elí quien estaba hablando, 1 Samuel 3. Y Elí le tuvo que decir: no es Dios quien te está hablando, enseñarles a escuchar la voz de Dios. Que usted sepa entender de que el propósito de un ministro, hermano, de un líder, de un obrero, el propósito es enseñar que el pueblo escuche la voz de Dios, que sepa discernir la voz de Dios, que sepa discernir cuando el hombre habla y cuando está hablando el Espíritu de Dios. Por eso ellos dijeron: ¿cómo sabremos? Le preguntaron los discípulos: ¿cómo saber que Dios sabe? Y el Señor dijo: el que quiera hacer la voluntad de mi Padre sabrá si la doctrina es de mía, o se viene de parte del hombre, o viene de parte de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que se está hablando es de parte de hombre o es de parte de Dios. Pero la única manera es que sepa oír, sepa escuchar, sepa discernir la voz de Dios. Porque sin embargo, dice aquí, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tenga un fundamento, para que la sabiduría no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esté fundada en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del hombre. Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de un conocimiento. Cuando hablamos de una sabiduría, estamos hablando de algo que le conviene, algo que le beneficia. Acordémonos que en el huerto, la serpiente le ofreció a los Adanes una sabiduría, y provocó en ellos una búsqueda de lo prohibido. Buscó, hermano, no solamente lo que estaba prohibido, sino que lo que no debía de tocar, lo que no debía saber, porque al final era una sabiduría. Los Adanes sabían que ese fruto no era conveniente. Los Adanes tenían un conocimiento, hermano, de que ese fruto les iba a cambiar la mentalidad. También los Adanes sabían que lo que Dios, hermano, no es que se los estaba... lo que Dios no quería, hermano, que ellos se estancaran buscando otra sabiduría, una sabiduría humana, un entendimiento propio. Y lo que estaba diciendo, hermano, es que el hombre llegó a autocompadecerse, el hombre llegó a hermano, sentirse
sentirse necesitado por una vana sabiduría. Por eso es importante entender que para nuestra fe, dice, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La sabiduría es un conocimiento, es una enseñanza que tiene que tener como fundamento el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para esta nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Mas dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Miren, hermano, esto está interesante. Dice que los príncipes de este mundo no conocieron esa sabiduría. Hubieron hombres, hermanos, en este tiempo. Habrá hombres en este tiempo que no sabrán la sabiduría. La sabiduría, un misterio para otros, porque misterio es aquello que se le oculta a otros, que desconocen, como aquellos en el libro de Hechos, cuando Pablo, hermano, cuando Pedro andaban bautizando, y cuando le preguntaron algunos en qué fueron bautizados. Fueron bautizados en el Espíritu Santo, y ellos dijeron, no, ni tan siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Ellos tampoco sabían del bautismo de Juan, sabían del bautismo del Señor, pero ellos no sabían que también existía el Espíritu Santo. Hay gente que no sabe. Ellos, hermano, que no sabían que realmente si existía, si en realidad, ¿cómo se iban a bautizar? ¿Acaso no les predicaron? Y le mandó a bautizar, le dice, pero entonces los oían, hablaban en la lengua y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso algún hombre impedir que para que sean bautizados y recibir el Espíritu Santo como nosotros? Hay gente que había solamente bautizado en el nombre de Juan. Hay otros que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, no sabían del bautismo de Juan. Hay otros que habían sido bautizados en el nombre de Juan, no sabían del bautismo de Jesús. Hay quienes habían recibido al Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, y no sabían del bautismo de Juan, ni tampoco sabían que había Espíritu Santo. No lo sabían. Mucha gente no sabe que existe, mucha gente desconoce, todavía está oculta, hermana, mucha información para que su vida sean salvos. En Hechos 19 dijeron ellos, les digo, recibiste al Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces digo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Ni tan siquiera sabían, nunca les habían ocultado una información tan relevante en sus vidas. Les habían ocultado una información que era primordial en su vida. ¿Por qué? Porque estaba esa sabiduría, ese cristianismo estaba fundamentado en la sabiduría de los hombres, porque su interés no era de ellos madurar. Y cuando no tienen interés de madurar, hay ciertos temas que no se van a tocar. La salvación tiene que ser completa. La salvación tiene que ser entregar todo misterio, entregar todo conocimiento. Por eso la Escritura dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No es porque no dice que no tenía conocimiento, dice que le faltó. Quiere decir que desecharon para alcanzar la totalidad de su salvación. Entonces hay quienes desecharon, no quieren saber muchas cosas. Hay quienes no quieren entender que se hablen de muchas cosas para ser salvos. Como dicen algunos buenos que la salvación no se pierde. No, la salvación sí se pierde. Hay muchos pasajes donde podemos decir que la salvación se perdió. ¿Por qué la salvación? Dios, hermano,
Dice la Escritura que Cristo murió tanto por justo como para pecadores. La salvación ya está. Es como decir, aquí tienes un boleto para tu salvación. Tómala, tanto para el justo como el pecador, como para el que está en una iglesia y para el que no está en una iglesia. Todos tienen lo que Cristo hizo por la humanidad. No es que todas las personas sean salvas, sino que todas las personas pueden ser salvas. Eso es diferente. Jesús no dijo todos son salvos, sino Jesús dijo el que cree en mí. Él dijo, yo no vine a condenarlos, yo vine a salvarlos, pero no digo son salvos. No digo todos los hombres son salvos. Digo los hombres, todo el que el Señor dijo, todos pueden ser salvos si creen. Si creen en Él, iban a ser salvos. Eso es lo que dice en Juan 3:16. No dice todos son salvos. Dice que el que creyera. De tal manera dice que amó Dios al mundo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No digo todos son salvos. Digo que en Él cree. Tanto para justos como pecadores. Por eso el sacrificio, todo aquel que venga a mí, dijo el Señor, no lo rechazo. Entonces la salvación es venir a Cristo. La salvación ahí está para el que la quiera. Usted puede agarrar y acercarse. Yo quiero ser salvo. Ven, pasa. Pero la salvación está extendida a todos. No está cerrada a nadie en la salvación. A nadie. Por eso dice que todo pecado es perdonado. ¿Por qué? Porque Dios extendió su misericordia, su amor, su paciencia, le extendió para todo ser humano que se acerque a Cristo. No hay impedimento para que una persona no se salve. El único impedimento que una persona puede tener para no salvarse es que quiera seguir pecando. Porque la condición para ser salvo es renunciar al pecado y amar a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma, con todo su espíritu, entregar su vida. Pero todos pueden ser salvos. Pero no todos son salvos. Es diferente. Todos pueden ser salvos, pero no todos son salvos. ¿Por qué la salvación se perdió? Porque ellos no agarraron su salvación. Ellos no tuvieron la oportunidad de salvarse. Y no porque no tuvieran a Cristo, no porque Cristo no los hubiera querido perdonar, sino porque ellos rechazaron la salvación. Ellos rechazaron a Cristo. La salvación la tienen todo. En la boca la tienen todos su salvación. Confiesa a Jesucristo como tu Salvador y se será salvo. Por eso la salvación no es confesarlo. La confesión es un proceso. Si usted lee Romanos 18, tiene dos condiciones. Si que tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 1, y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. 2, tienes que someterte a la autoridad de Cristo, número 1, y 2, hermanos, tienes que entender que Cristo resucitó, que Cristo está vivo. Y por lo tanto, si el hombre cree que Cristo está vivo y resucitó, el hombre tiene que morir a lo terrenal, tiene que morir a lo carnal, tiene que morir a su propio hermano para empezar una nueva vida, un nuevo hombre, una nueva criatura, y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Eso lo tiene que entender, que no era solamente someternos y decir unas palabras, era un proceso de cambios. Por eso cuando recibimos a Cristo, nos hacemos un cambio. ¿Cuál es un cambio? Un cambio de hombre. Pero cuando seguimos a Cristo, es un cambio de nombre. Y ahora somos hijos de Dios. Por eso usted ve que en las Escrituras se le vinieron, ya no era Saulo de Tarso, era Pablo. Ya no era Pedro, era Simón. Dios vino cambiando los nombres a la gente, y a lo que era malo le cambió los nombres. Antes el querubín era el querubín, ahora se llama Satanás. La sabiduría antes era la sabiduría, ahora es la maldad. Entonces todo se vino cambiando. Pero es importante entender
hermano, que estamos viviendo tiempos donde el hombre desechará la sabiduría de Dios. Buscará establecer una sabiduría propia. Por eso en 1 de Pedro 2:1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice que era la piedra preciosa, era el fundamento de Dios. Cristo es el fundamento, para que nuestro fundamento, nuestra fe esté fundada, hermano, en la vida de Cristo. Dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para ser salvos. Y esta palabra desechada en el griego significa apotisemi. Y esta palabra apotisemi significa ponerlo lejos, separar, alejar. Significa despojarse de él. No vayamos a despojarnos nosotros y desechar el fundamento, la sabiduría de Dios. Porque el propósito de Cristo no es que nosotros, el propósito de nuestro Dios es que no seamos, no dijo Él sean salvos como yo soy santo, dijo Él sean santos como yo soy santos. Por eso dice, ¿qué es lo que hicieron muchos? Pusieron el fundamento. ¿Qué es lo que están haciendo hoy en las iglesias, hermano, querido hermano, o en las casas? ¿Qué es lo que están haciendo? Dice que desechando pues toda malicia. Acá dice: desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, distracciones, y deseen como niños la leche. Dice: recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que podáis crecer para salvación. Pero ¿qué fue lo que hoy está pasando? Hoy están desechando la bendita palabra. Hoy están desechando la sabiduría de Dios. Hoy están desechando los propósitos divinos. Hoy están desechando la voluntad divina. Y la gente cada día está cayendo en el engaño, en la hipocresía, en la envidia, en las distracciones, en los pleitos, en los celos y en las iras contiendas. Porque la gente no tiene deseo de crecer. No tiene el deseo de madurar. No tiene el deseo de llegar a parecerse a Cristo. Y dice que pusieron lejos de esa sabiduría. Por eso, hermano, nadie puede, si una persona quiere ser salva, no puede confiarse que solamente en haber confesado a Jesucristo como su Salvador, hermano, sino que no puede poner lejos, no puede vivir lejos de la palabra. No puede, porque su fe tiene que estar sustentada, su fe tiene que estar basada en las Escrituras. Tiene que crecer su caminar, su forma de ser, tiene que crecer basada en las Escrituras. Por eso el que dice que cree en Cristo, Jesús dijo algo: el que cree en mí como dicen las Escrituras. No basta entonces en creer en Jesús, sino que para creer en Jesús tiene que tener una base, como dice las Escrituras. Hay quienes no creen, hay quienes no leen la palabra, hay quienes no revisan la palabra o la tienen allá sentada. El hombre que no lee la palabra, el hombre que tiene asentada su Biblia, el hombre, hermano, que no tiene un amor por la palabra, está desechando la sabiduría de Dios para ser salvo. Quizás esto puede entrar, es que la sabiduría no se pierde, la sabiduría se pierde. Pero a lo mejor no se pierda, pero va a entrar en un proceso difícil. Por eso decir, bueno, se oye medio raro decir, bueno, por no leer, por no orar, puedo perder mi salvación. Acá dice que ellos no desecharon la malicia, no desecharon el engaño, no desecharon la hipocresía, no desecharon la envidia, no desecharon las distracciones, amaron la mentira. Empezó a vivir llevaban una vida como quieran. Por eso la Escritura dice en Juan
15 versículos te dice: mas vosotros estáis limpios por la palabra. El que no agarra la palabra, ¿cómo se va a limpiar? ¿Cómo se va a limpiar del pecado? ¿Cómo se va a limpiar de lo que está mal? ¿Cómo va a entender que está siendo engañado? ¿Cómo va a entender que no camina bien? Acá hay algo interesante, por eso dice: desead como niños. ¿Cuál es el propósito, hermano, cuando nosotros, todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador, lo primero que tiene que hacer en su vida es desear la leche? Para crecer, dice, para crecer en salvación. La palabra es la leche que necesita todo ser humano para crecer espiritualmente. Debe de anhelar, saber, conocer a través de la palabra. Debe de estar pendiente en lo que Dios dice, en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres. Nadie puede apoyarse en su propia mentalidad, ni tampoco usted puede confiar al 100% de un ministro, como lo hacían los de Berea. Siempre probaban a los apóstoles, siempre probaban a los profetas, siempre probaban a todo pastor, porque ellos tenían una dedicación hacia el Señor. Por eso la salvación, la salvación tiene que ver con dedicación. Y eso se lo dijeron a Timoteo, que en qué se iba a ocupar mientras venía. Le dice, ante la apostasía, le dicen en 1 Timoteo 4, versículo 11, esto manda y enseña, que ninguno tenga en poco tu juventud, sino ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, pureza, fe y pureza. Entre tanto, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, y no descuides el don que se te fue dado. Ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Ocúpate, da ejemplo, da testimonio, ocúpate mientras el Señor viene. Tenemos que estar ocupados en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza, en la búsqueda, en la fidelidad, en la entrega. Tenemos que estar ocupados, pero aquí dice en la lectura, exhortándonos cada día, animándonos cada día, y que nosotros esperemos que nuestro Señor Jesús viene. Que siempre sigamos avanzando, no de años ni de tiempo, sino, queridos hermanos, sino que dice que avancemos hacia la madurez. Seamos maduros. El hombre, hermano, que no usa la palabra, que no le enseñan la palabra, hermano, los están engañando. Por eso nadie puede nacer como la misma naturaleza nos enseña, que cuando un niño recién nacido, lo primero que anhela es la leche. Debe de desear la leche, pero la Escritura dice que nos advierte que llega un momento donde la leche ya no es necesaria. Y entonces vamos aquí a hablar, o dice que, hermano, que llegaron a hacerse niños espirituales porque dejaron la leche. O sea, seguían tomando de esa leche. Dejaron de crecer. Y cuando el hombre deja de crecer, porque dice que se volvió inexperto porque no dejaba de tomar la leche. Y la leche representa los principios básicos del Evangelio. Hay gente que solamente quiere estar escuchando: hijo mío, hija mía, esta mañana Dios te consuela. Esta mañana Dios envía sobre ti paz, recibe paz. Yo conozco tus necesidades, y empieza la gente a inventar cosas. Dios me habló. Me dijo que me va a ayudar. Dijo que Dios estaba conmigo. Dios dijo que está pendiente de mí. Dice que soy su hijo, dice que soy su hija. ¿Acaso no lo sabes? Queridos hermanos, un problema acá, porque dice en el libro de Hebreos 5, versículo 12, que ciertamente dice que cuando está uno recién nacido hay que participar de la leche. Hay que ser partícipe, partícipe es ser parte de la palabra. Pero luego dice que llega un momento donde el hombre se volvió inexperto, no creció porque siguió tomando leche.
Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvas a enseñar. Cuando son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, ya habéis llegado a ser tales. Dice que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vean lo que dice. Llegaron a un momento. ¿Cuántos años tiene usted en el Evangelio? ¿O cuánta gente quiere ser salva? ¿Cuánta gente tiene tiempo en el Evangelio, queridos hermanos? Y dice que llegaron a tales grado, ya tienen años, ya son gente adulta, que llegaron a tener la necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso eran los principios, los primeros años de su Evangelio. Era primero enseñarles cuáles son esos principios del Evangelio. El arrepentimiento, el bautismo, la salvación, el apartarte del pecado, eso dice aquí la Escritura. El bautismo, la fe, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y todavía gente está en un debate. Hoy usted escucha debates, solamente es si existe un reino, si es bueno diezmar o no, si es bueno ofrendar o no, todavía tienen un pleito contra si se bautizan en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Todavía tienen un pleito si Cristo es Dios o Dios es Cristo. Todavía tienen un pleito, todavía esos son los temas que hay en internet. Ese es el tema. Mientras el tiempo de la venida de Cristo se acerca, mientras el tiempo del arrebatamiento se acerca, mientras el tiempo de la aparición del anticristo se acerca, mientras el tiempo de la gran tribulación se acerca, mientras se acerca el tiempo de la persecución se acerca, y todavía están debatiendo, todavía quieren saber, todavía si Dios existe, todavía quieren saber si Dios les ama, todavía quieren saber si Dios todavía los consuela, quieren saber si Dios todavía está preocupado por ellos. Dice que ellos, después de tener tanto tiempo, llegaron al deseo de participar de tales, de tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Y se volvieron inexpertos, dice, en la palabra de justicia. La fe no es decir creo. La fe no es decir conozco la palabra. Y el hombre le interpreta a su manera. Por eso dice que, hermano, dice que desecharon, pusieron lejos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, y empezaron, hermano, a escuchar un evangelio donde se acomodara a sus propias necesidades, a sus propias situaciones almáticas, situaciones emocionales. Y por eso dice aquí, queridos hermanos, de que en este tiempo la gente tendrá necesidad de un evangelio, de un fundamento de los hombres, de un evangelio donde, hermano, donde no quieran saber nada de madurez, donde no quieran saber nada de crecimiento. Solamente ellos quieren saber cuánto dinero Dios les va a depositar en su tarjeta, si Dios les va a pagar sus deudas, si van a salir de sus problemas, si un día que sepan cuánto Dios los quiere, que sepan cuánto Dios los ama, que sepan cuánto Dios se preocupa por ellos, que si hoy recibes una palabra, gracias Señor porque Dios me diste una palabra. La gente está buscando una palabra que son un mensaje para gente niña y gente inexperta. La palabra niño significa gente inmadura. Gente inmadura, por eso la palabra hijo de Dios significa hijo maduro. Un hijo que ha alcanzado una madurez. Aquello es lo que dice en Romanos 8, versículo 14, dice: pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
¿Quiénes son los hijos de Dios? Los hijos maduros. ¿Quiénes son los hijos maduros? Los que son guiados por el Espíritu Santo, los que han aprendido a escuchar la voz del Espíritu. Ya no la voz del hombre, sino la voz del Espíritu. La leche, hermano, el que participa de la leche, de los primeros rudimientos, arrepiéntete, Dios te ama, para que no vayas al juicio. Arrepiéntete porque tú eres el real sacerdocio, el pueblo escogido, el especial tesoro, la niña de los ojos. Y el hombre está tan mimado, con tantas palabras que busca de parte de Dios, hermano, que le diga que su atención está sobre un hijo mimado, sobre un hijo chiqueado, cuando lo que Dios quiere. ¿Cuántos hijos hoy terrenalmente todavía, hermano, son gente así que está muy mimada por sus padres? No los dejan crecer, su mente no crece, no se desarrollan como gente adulta, con un conocimiento, con una manera de expresarse de la manera adulta, porque los chiquean muchos. Hoy está así porque dice que después de tanto tiempo la gente llegó a desear la leche y no el alimento sólido. ¿Quieren que se les hable cuánto Dios les ama? ¿Quieren que se les hable cuánto Dios los perdona? Amén. Ciertamente no dejaremos de estar hablando de ellos. Pero dice aquí que todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Los primeros años, 3, 4, 5 años, digamos, hay que hablarles de Cristo, el sacrificio de la cruz, del amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de cómo Dios está obrando. Pero ya después ya no. Porque el alimento sólido dice que es para los que han alcanzado madurez. O sea, hermano, que muchos pusieron a un lado, desecharon, dice que pusieron a un lado. Su fundamento ya no estaba en crecer, ya no buscaban una enseñanza, una doctrina que los hiciera madurar, sino que ellos buscaban una enseñanza que cada día los hiciera cada vez más niños. Por eso en este evangelio hay dos tipos de hijos: los hijos niños y los hijos maduros. ¿Cuál piensa usted que se va a ir en el arrebatamiento? ¿Los hijos niños, que son los salvos, o los hijos maduros, que ya han llegado a la transformación y a parecerse a la imagen y a semejanza de nuestro Señor? Aquellos que han alcanzado una madurez, aquellos que no acomodaron la palabra de Dios, la acomodaron a su vida. Hay gente que dice: si no es en este horario, no voy. Ojalá fuera en este horario. Ojalá me quedara cerca. Ojalá lo hicieran así. Empezaron a beneficiarse acomodando la palabra de Dios a su tiempo, a su estilo de vida. Quieren horarios que les convengan. Quieren un lugar más cerca. Quieren que se hagan las cosas a su disponibilidad cuando tengan tiempo. Así se acomodaron el evangelio. Para ellos Cristo se tiene que acomodar a ellos. La palabra se tiene que acomodar a ellos y no ellos a la palabra. Llevaron un evangelio sin demanda, sin disciplina, sin exigencia, sin compromisos, sin esfuerzo. Un evangelio fácil. El niño todas las cosas lo quiere fácil. No hace las cosas de una manera de adultos. Por eso mismo y en Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que se alimenta de leche, como si se tratara de un niño de pecho, es un desconocedor de la palabra salvadora. Desconoce cómo Dios salva, desconoce cómo Dios está rescatando a su pueblo, desconoce qué es la salvación, la desconoce por completo. Lo único que saben es que recibieron a Jesucristo como su Salvador y que son salvos, pero no desconocen, dice la palabra salvadora, dice, en el cual el alimento sólido, en cambio el alimento sólido es propio de adultos, de los que por costumbre están entrenados a distinguir entre el bien y el mal. La gente quiere estar sentada escuchando a un predicador, a un hombre que les hablan de cuánto Dios, hermano, los estima, los quiere verles feliz, quiere verles contento.
Observe usted los mensajes, usted los memes. Busca mensajes que vayan directamente hacia el hombre, no que confronte al hombre. Como que le digas a tu niño: oye hijo, ya tienes 18 años, 20 años y te comportas como un niño. ¿Cuándo vas a madurar? Mi Señor Jesús a los 12 años sabía quién era ella. A los 12 años. Ya sabía quién era, ya sabía qué buscaba, ya sabía lo que tenía que hacer, porque 12 es el número de orden. Puso en orden su vida. En el momento que el hombre ponga en orden su vida, sabe qué es lo que quiere, sabe qué es lo que es, sabe qué es lo que va a hacer. Por eso la Escritura dice, hermano, aquí que dice que ellos no sabían distinguir. Creyentes que no vivían de acuerdo al Evangelio. Creyentes que no ponían en práctica, sino que eran creyentes oyentes. Hermanos que solamente eran alimentados por la leche de la palabra, los cuales son los primeros rudimentos del mundo, de la palabra. La misma Escritura dice que Noé era un pregonero de justicia. ¿Por qué murió en los días de Noé? Hubieron mucha gente, todos murieron, porque Noé les predicaba la justicia de Dios, a la manera de Dios, la justicia, de cómo Dios salva, porque se trataba de salvación. Y ellos no entendieron el mensaje de salvación de Noé. ¿Por qué razón, hermano, no lo entendieron? Porque eran niños. Ellos creyeron que el haber confesado a Jesucristo como su Salvador ya tenían una salvación. No, el mensaje que les pregonaba Noé no era un mensaje de salvación, era un mensaje de consagración. Era un mensaje de consagración con salvación. Que el que se consagrara iba a ser salvo. Por eso usted va a ver que después dice la Escritura en Pedro que muchos se salvaron, pero no se salvaron por consagración, se salvaron por misericordia. Porque solamente dice la Escritura 8 personas se salvaron. Pero ellos se salvaron por consagración, no por creer en Dios, sino por consagración. Por eso Noé les predicaba, porque en los tiempos de Noé, usted ve en Génesis 6, eran gente violenta, se habían apartado del camino. Es lo que dice aquí, hermano, dice desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones, toda mentira. Y recén esa palabra, deseenla, pero no que todo su tiempo. Deseen como niño para que escaiga para Salvador. Deseen, que es lo que dice la Escritura, para ser salvos. Pero dice que ellos, Noé les predicaba este evangelio de salvación. Pero el evangelio de salvación que les predicaba Noé no era un mensaje de salvación, era un mensaje de consagración. Y por eso ellos no lo entendieron, porque eran niños, porque estaban acostumbrados que se les diera un mensaje, hermano, que vaya dirigido a sus personas. Hoy un predicador les está hablando, hermano, de que sean salvos, sin tener en cuenta de que los están mandando a la gran tribulación, los están mandando a la condenación. Porque habían predicadores en los días de Noé, que también dice la Escritura que esos eran hombres impíos. Y la palabra impiedad significa, hermano, que eran hombres que también predicaban la justicia. Eran falsos predicadores de justicia. Son salvos. No, ustedes sigan, y Dios te quiere ver bien. Por eso tienes que diezmar. Por eso hay que celebrar todo, porque Dios quiere verte alegre. Hermanos, los empezaron a engañar, y le empezaron a creer a una iglesia, a creer una iglesia niña, una gente inexperta, porque solamente la gente quería que les hablara Dios de su persona, de que cuánto Dios te ama. Y que Dios, mira, ahorita Dios me está hablando, me está hablando de que tu nombre es esto, tu nombre es el otro, tu nombre es otro. Es porque Dios te ama. Hermano, eso es mentira. ¿Cómo es posible que Dios, hermano,
adivine el nombre de la persona, pero no sepa que está en pecado, no sabe que se tiene que limpiar, no sabe que se tiene que consagrar, no sabe que se tiene que poner a cuentas con el Señor. Hoy mucho predicador le está hablando a las personas, diciéndolos, está engañando, que Dios les dijo que ya descubrió su nombre, que Dios los tiró, los está engañando. No les están diciendo que hay una gran tribulación y hay un arrebatamiento. Por pensar que eran maestros, hermanos, hay gente que se deja llevar que porque son maestros, que porque adivinan su nombre, que porque, hermano, porque han escrito libros, o porque son muy famosos, o porque hacen muchos milagros, o porque tienen muchas iglesias, o porque tienen títulos de teólogos, o porque son famosos en las televisiones, o creyentes que piensan, hermanos, que todo lo saben. Pero la Escritura nos enseña que la verdad no está en una persona, no está en un famoso, la verdad está en todo aquel que tenga el bendito Espíritu Santo. Porque Él es el portador de la absoluta verdad. Nadie entiende la verdad a menos que la tenga, al menos que tenga Espíritu Santo. Eso dice la bendita palabra. Dice que Él es poseedor de la verdad. Mas cuando venga, dice 16:13, mas cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Hasta aún las cosas que van a suceder nos van a prevenir. Por eso la salvación está dividida. Está dividida. Una cosa es la salvación para ser libre de condenación eterna. Eso dice en Romanos 8, versículo 1. Dice que todo aquel que esté en Cristo, dice, hermano, que dice pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la palabra es la palabra carne. La palabra carne significa niño inexperto. Carne significa niño inexperto. Por eso el Señor Pablo le digo, yo no pude hablarles como espirituales, porque todavía son niños. No pude hablarles como niños espirituales, no pude transmitirles un mensaje de madurez, porque todavía eran niños. Eran niños inexpertos, no podían escuchar la palabra de justicia, no podían escuchar realmente el mensaje de salvación, no la podían ellos entender. ¿Saben por qué? Porque habían dejado a un lado la palabra, habían dejado de buscar realmente la palabra. La palabra nos consagra, la palabra nos limpia, la palabra nos advierte. Pero esto dijeron no, pusieron su fundamento en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría de los pastores. Confiamos en ti, pastor, confiamos en ti, apóstol, que lo que nos está diciendo es una verdad. Confiamos, no tenemos que revisar, no tenemos que buscar, no tenemos que estar indagando. Confiamos porque tú eres un hombre de Dios, tú eres un ungido, y él es que él estudió, por esto todo lo sabe. Es porque él es un apóstol, todo lo sabe. Es porque Dios lo usa mucho, por eso todo lo sabe. Confiamos en tu sabiduría. No. Y por eso le decían, hijo mío, hija mía, es que tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Los engañaron. Porque, hermano, dice que hay una salvación que es la salvación de condenación eterna, y solamente lo hacemos a través cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero la Escritura dice que hay otra salvación, que es la salvación de salir de este mundo a través del arrebatamiento, para que nosotros no participemos de la gran tribulación. ¿Y cómo lo hacemos? La Escritura dice que, hermano, que el Espíritu dice claramente que la iglesia es una iglesia sin arruga, sin mancha, santa, una iglesia gloriosa. ¿Cuál es la iglesia que se va a ir? La iglesia, hermano, ¿cuál es la iglesia salva? La que se consagró. Por eso en los días de Noé, hermano, los hombres, Noé se salvó con su familia.
por la consagración, no por creer en Dios, sino por la consagración. Entonces por eso podemos decir, entonces los demás, ¿cómo se salvaron? Por misericordia. Fueron salvos por misericordia. Pero tuvieron que morir ahogados. Por eso el Señor dijo, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Qué mató a los hombres en los días de Noé? No entendieron la manera como el Señor salva. No lo entendieron. No entendieron que las obras de justicia eran necesarias para ser salvos. Es que nadie será salvo por obras. Claro que no, pero no lo están explicando, porque la santidad es una obra, la obediencia es una obra. Hermano, el temor es una obra, el amor es una obra, el servicio es una obra. Hermano, no entendieron que no eran obras terrenas, sino eran obras de obediencia, eran obras dignas de arrepentimiento. No entendieron que la salvación, hermano, que sin consagración no es salvación. No entendieron que la salvación sin consagración no es salvación, para poder salir de este mundo pecaminoso. No entendieron que había que llevar una vida recta, justa y santa, que sin que ella nadie podía salir de este mundo. Y eso lo dijo el Señor en el libro de Pedro. En el libro de Pedro Dios habló al Espíritu, hermano, y una de las cosas que dijo es que sean santos. Dice que vuestra manera de vivir, dice en primera de Pedro, dice en 15, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. Sean santos ustedes, sean santos en vuestra manera de vivir. Sean santos. Una vida recta, una vida justa, una vida, hermano, que tenga que seguir los pasos de Cristo. El Señor nos dijo, sean santos como yo soy santo. Él dijo, sean santos y no creyentes. Por eso dice, hermano, que ¿cómo se salvaron aquellos hombres? Dice que Dios no los perdonó, sino que condenó. Dice que la Escritura que Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué pregonaba Noé? Noé pregonaba santidad. Por eso dice que estos hermanos no quisieron madurar, no querían un mensaje de madurez, sino querían un mensaje de niños, que solamente estuvieran escuchando, sin poner por obra la palabra. Fueron engañados y fueron ahogados. Se volvieron inexpertos. Llegaron un día, y estamos en un día donde la gente quiere escuchar un mensaje para niños y no para gente madura, no para gente adulta, no para gente que tome en serio la salvación, no para gente que tome en serio la consagración. En Hebreos 6:1 dice, por lo tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vean lo que dice, dejando ya los rudimientos de la doctrina. Dejemos el principio bíblico de la lechita. Ya tuviste lechita, ahora no puedes desear la lechita. A ver, vamos a pelear, vamos a hablar sobre la doctrina. A ver, vamos a hablar sobre quién hay que bautizarnos. Y que los diezmos no es de la ley, es de la gracia. Que vamos a hablar de arrepentimiento. Arrepiéntate, hermano. Confiesa a Jesucristo, perdona. Dice, crees en Dios, gloria a Dios, porque hay un solo Dios, hay un solo Jesús, hay un solo bautismo, hay un solo Espíritu Santo, hay una sola iglesia. El doctrina de la imposición de las manos, vamos a hablar de los dones, vamos a hablar de la gracia, vamos a hablar de la resurrección de los muertos, vamos a hablar que hay un juicio eterno, y de eso no salimos, porque se le estamos hablando a una iglesia que hay que volverlos a la madurez. En la versión Nuevo Testamento dice, en consecuencia, demos por sabido de lo que se refiere a veces de la doctrina cristiana, ocupémonos de lo que es propio de adultos.
Ya dejemos ese principio. Dios ya te ha perdonado, Dios ya te perdonó tu vida pasada. Ya recibiste al Espíritu Santo, amén. Fuiste bautizado, amén. Hermano, hay que apartarnos del pecado, amén. Todo eso ya lo sabes. Todo eso ya lo sabes. No ponemos por qué estarte predicando lo mismo. Que si Dios te ama, que si Dios cuánto se preocupa por ti, eso tú lo sabes. Por eso la Escritura dice, luego dice, no es cuestión de volver a insistir en cosas fundamentales como renuncia a tu vida del pecado. Tenemos que decirles a ustedes que renuncien a su vida de pecado, que dejen de pecar. Tenemos que decirlo eso. Tenemos que decirle, hermano, cree en Dios, fortalece en Dios, pon tu confianza en Dios. Se supone que para eso venimos a Cristo. Tenemos que estar diciendo, hermano, cree. Entonces, por eso son incrédulos. La doctrina de los ritos bautismales, sobre si ese fue el bautismo de Juan, no hay que bautizarlo en el nombre de Jesús, que los demás no sirvió. ¿Cómo va a ser? Que la imposición de las manos, la resurrección de los muertos, el juicio que decidirá nuestro destino eterno. Sabemos que cuando recibimos a Cristo somos libres de condenación eterna. ¿Por qué tenemos que estar insistiendo? No vuelvas al mundo, queridos hermanos. Tal es el plan, dice que con la ayuda de Dios pensamos así. La versión Nuevo Testamento dice, por eso sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. Dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron acerca de Cristo y ya no sigamos hablando de cosas simples. Dejemos de hacer lo malo, sigamos a Cristo. Dejemos de pecar para no morir. Sabemos que debemos confiar en Dios y bautizarnos. También sabemos que los que creen en Cristo reciben al Espíritu Santo, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Amén, lo sabemos. Lo sabemos ya. Claro que todo esto lo seguiremos enseñando si Dios nos lo permite, pero los que dejan creer en Cristo ya no volverán a volver a ser amigos de Dios, aunque alguna vez han creído en el mensaje, es la verdad, y con gusto lo hayan recibido como un regalo de Dios. Ya no es posible hacerlos cambiar, aunque hayan recibido al Espíritu Santo junto con los demás y hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios y lo poderoso que es Dios será en un nuevo mundo. No podrán volver a Él si dejan de creer. En realidad, lo que ellos hacen es volver a clavar a Cristo en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. Si usted deja de creer en lo que recibiste a Cristo, recibiste al Espíritu Santo, tus pecados fueron perdonados, sabes que hay un juicio, dejas de creer en eso, la gente va a perder su salvación. Sigamos adelante a ser adultos, dejando esta primera enseñanza. Dejemos esa enseñanza básica y dice con la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte. Porque, hermano, ¿por qué pusieron su fundamento en la sabiduría de los hombres? Confiaron. ¿Esto quiere oír usted? Todo el tiempo quiere oír que Dios le ama, que Dios ya te perdonó, que Dios está contigo. Esos son mensajes para niños, para gente inmadura, para gente, niños. Avancemos hacia la madurez. No maduraron, no avanzaron hacia la obediencia, no avanzaron hacia la santidad, no avanzaron hacia el temor, no avanzaron a su servicio, no avanzaron a su limpieza, no avanzaron, hermano, a la consagración. Ese es el tema que debemos de estar hablando, la gente madura. Ese es el tema. En los días de Noé, en los días de Noé, hermano, Noé no fue salvo por salvación, por confesar a Jesucristo como su Salvador, ni por creer en Dios. Noé fue salvo por consagración. Noé dice que con temor preparó el arca. Noé tenía temor. Noé conocía el temor. Noé conocía la obediencia. Noé conocía la santidad. Noé conocía, hermano, la misericordia de Dios. Noé no fue salvo por ser salvación, sino fue salvo por consagración. Pues como le digo Dios a Abraham, camina delante de mí, sé perfecto.
Los otros hombres dice que resucitaron, o sea que mi Señor Jesús bajó al infierno a predicarles. ¿Cómo se salvaron? ¿Cómo se salvaron? Ellos no se salvaron por consagración. Se salvaron por creer, hermano, mi Señor Jesús, y creer que es necesario la consagración. Pero nuestra fe tiene que estar fundada en el Evangelio, en el poder de Dios, y no en la sabiduría de los hombres. No en que te digan a ti, queridos hermanos, los primeros rudimentos de las Escrituras. Porque estamos llegando a un tiempo donde hoy la gente quiere escuchar un mensaje para niños. Un mensaje de que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios te va a ayudar, que Dios está contigo, de que Dios ha perdonado tus pecados, que ten confianza en Dios. ¿Por qué vamos a hablar todavía de esto? Cuando dice que debemos de estar hablando enseñanzas para maduros, para gente que son los hijos de Dios, para gente que se va a ir en el arrebatamiento, para la gente que dice que, hermano, que serán salvos no por salvación sino por consagración, por obedientes, por temerosos, por haber entregado su vida hacia el Señor. Los otros se fueron, murieron en el diluvio, se fueron a la gran tribulación. Fueron salvos, sí, pero no todos. No todos reconocieron que Noé tenía razón. Hay un mensaje hoy para niños y un mensaje hoy para adultos, para gente que quiere crecer y madurar. Los debates, todo en lugar, no hablan de consagración, no hablan de la gran importancia de la santidad, sin entender que sin la santidad nadie lo verá. Dice, cuando alguien muere, ya murió, ya se fue con el Señor, ya está con el Señor. ¿Cómo sabes que se fue con el Señor? ¿Cómo sabes que está con el Señor si en vida ese hombre no se consagró, esa mujer no se consagró? Iba a la iglesia, pero no se consagró. Y la Escritura dice que sin santidad nadie lo verá. No se va a presentar delante de Él. Murió, pero no fue a la presencia. Es salvo, sí, pero no consagró su vida para verlo. No consagró su vida para estar con Él. No había santidad. Porque en los días de Noé fueron salvos algunos. Queridos hermanos, la fe tiene que estar fundada en el poder del Evangelio y no en la sabiduría de los hombres. No te confíes a creer que todo predicador que usted escucha te está dando un mensaje. ¿Para qué? Para confortarte, para sentirte bien o para que madures. Es que Dios está contigo, no te va a dejar, sí, ya lo sabemos. Sea obediente y lo va a entender. Sea obediente y lo va a entender. Sea temeroso y lo va a entender. Lo va a entender. Va a entender que Dios está contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que siempre te va a ayudar, que siempre va a intervenir. Sea obediente y lo va a entender. Pero la consagración no es para eso. Es para entender que es para estar con Él. Nuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder del Evangelio. En el fundamento del Evangelio, que es Cristo. Por eso mucha gente no querrá parecerse a Cristo, no querrá ser igual a Cristo. Es cristiano, pero no es lo mismo que parecerse a Él. Desecharon, pusieron lejos la palabra y dejaron que por la sabiduría de los hombres, confiaron en la sabiduría de los hombres, se dejaron llevar por las unciones, llevaron llevar por la apariencia y pusieron a un lado su Biblia, pusieron a un lado la enseñanza y confiaron. Confiamos que en lo que tú nos dices es verdad, confiamos en lo que tú nos enseñas es verdad, confiamos en todo eso es verdad. Confiaron en la sabiduría de los hombres, que lo que les decían solamente iba dedicado a ellos y no a la consagración y no a la santidad. Llegaron a un tiempo, estamos en un tiempo donde la gente quiere leche y que no se hable de santidad, que no se hable de obediencia, que no se hable de temor, que no se hable de realmente de servicio, no se hable de dedicación hacia el Señor. Este mensaje es para los que han alcanzado madurez para este tiempo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Renuncia al pecado. Cristo viene pronto. Viene a enjuiciar. Vuélvete a los pies del Señor.
No, llénate del Espíritu Santo, arrepiéntete de tus pecados, vuelve a casa, ponte a cuentas. Y te voy a decir lo que le dijeron a Salomón cuando David iba a morir. Le dijo, ya madura. Otra versión le dijo, sé hombre. Ya madura, hermano. Madurar es que necesitas otro tipo de alimento, una enseñanza de santidad, una enseñanza de temor, una enseñanza de obediencia, porque lo demás ya lo sabes. Y como ya lo sabes, no hay necesidad de estarlo repitiendo, porque solo los niños quieren que le repitan lo mismo. Lo mismo. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir. Dele like a la página. Usted madura, hermano. Un mensaje de madurez, no un mensaje para niños. Mensaje para niños hay muchos, pero mensajes de consagración son muy pocos. Que Dios te guarde, Dios te bendiga. Gracias a todos los hermanos y hermanas que estuvieron en esta mañana. Un cordial saludo y muchas gracias por su tiempo. Que Dios me los guarde, Dios los bendiga. Si les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para su vida. Bendiciones a todos.